Bueno, muchachos, entonces, eh, antes de empezar con el tema del día de hoy, me gustaría preguntarles si tienen alguna pregunta o inquietud del tema o de la materia o alguna cuestión referente a la materia o a mi persona. Digo, no. Eh, ya, la modelación de la bola de nieve. Listo. La bola de nieve la, no tiene entrada. ¿Listo? O si puedes considerarlo, tendrías una fuerza de impulso. Básicamente es un impulso. Tú la empujas y ella empieza a rodar. Esto ella va a alcanzar o va a ganar tamaño porque va a ir acumulando material. Esto. El modelo supone esfericidad. Yo viendo videos en internet me he dado cuenta que las personas que lo han logrado no generan una bola de nieve, generan un cilindro de nieve. Esto. Suena muy extraño, las caricaturas nos han mentido toda la vida, porque esto genera un cilindro de nieve. El cilindro empieza a aumentar el radio, pero queda con la misma, como con el mismo altura. ¿Listo? Entonces lo pueden modelar como una esfera o como un cilindro. ¿Listo? Ya ustedes toman la decisión. Esto ese era el primer parcial del año pasado de la materia. ¿Listo? Y la fuerza sería la entrada y la salida sería el diámetro o la masa o el volumen. Cualquiera de esos finalmente son equivalentes. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? No, Carlos. Bueno, entonces el día de hoy les voy a hablar de la linealización. La linealización es algo que ya hicieron en cálculo 1. Lo conocen como serie de Taylor. Ustedes aplicaron serie de Taylor en cálculo 1. Me imagino, supongo que lo hicieron. Si no lo hicieron, ¿quién es el profesor? Cálculo 2. Ah, bueno. Series fue en sí, el principio de cálculo 2. Las series. Finales. Ay, cómo han cambiado las cosas. ¿Cómo? No creo. Listo. Eh, listo. Ahora sí. Ahora sí cargo el látex. Entonces, si recuerdan, teníamos un modelo de llenado del tanque con salida atmosférica. Esa era la ecuación diferencial. Si recuerdan de dónde sale eso. Teníamos básicamente un tanque al cual le metíamos un fluido caudal de entrada y teníamos una salida atmosférica que estaba dada por A raíz de 2G por H en función del tiempo. Y teníamos un volumen que se acumulaba dentro del tanque. ¿Listo? ¿Recordamos eso? Muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es pasar de esa ecuación no lineal a la ecuación lineal. Listo. Voy a escribirla en el tablero. La idea es que ustedes practiquen bastante hoy. Yo creo que la parte que tengo preparada nos tomará hora y media. La primera hora, hora y media de la clase. Luego vamos a descanso y luego ustedes hacen ejercicios para que se familiaricen con la linealización. Listo. Entonces acá tengo la ecuación diferencial. En esta ecuación diferencial tengo cuántas variables del tiempo, cuántas variables en función del tiempo.
caudal de entrada, altura y el volumen. Listo. Recordemos que hay una relación entre el volumen y la altura que va a depender de la forma del contenedor. Lo vamos a hacer fácil y vamos a suponer que el volumen es área por altura. Listo. Donde la altura, perdón, donde el área es constante, entonces vamos a tener que la derivada del volumen con respecto al tiempo va a ser la derivada de la altura con respecto al tiempo por el área. Esto. Hasta ahí bien. Entonces va a tener que esto es área por diferencial de altura con respecto al tiempo. ¿Listo? Tenemos por definición que esta es la entrada del sistema y tenemos por definición que esta va a ser la salida del sistema. Tenemos A, que es el área de la apertura del agujero del tanque, y G, que es la gravedad. Listo. ¿Cómo vamos a linealizar esto? Vamos a utilizar la serie de Taylor. Listo. Entonces acá tengo unos pasos para la linealización. Entonces, lo primero es tener la ecuación diferencial, ya la tenemos. Vamos a despejar la derivada a mayor orden y vamos a definir esa ecuación como f. ¿Listo? Entonces tenemos nuestra derivada de mayor orden, ¿cuál es? Orden 1. Recuerden que esta parte la vamos a omitir. Entonces vamos a tener dh dt con respecto al tiempo y esta área pasa a dividir, entonces nos va a quedar q respecto al área menos a sobre el área raíz de 2g raíz de h de t. ¿Listo? Hasta ahí no hemos hecho nada. Solo le hemos dado la vuelta a esta ecuación. ¿Listo? La derivada, desde un punto de vista algebraico con respecto a la variable, ellas son linealmente independientes. ¿Listo? La velocidad con la cual se llena el tanque no depende de la altura que tenga el tanque. ¿Listo? No depende. Entonces, esto es linealmente independiente de esto, y esto de acá podría ser escrito como una ecuación algebraica. Vamos a suponer que esto es z, y todas las variables que dependan del tiempo las va a reemplazar por otra variable. Entonces, esto sería z, esto sería x sobre a menos a raíz de a 2g por raíz de y. ¿Listo? Podríamos decir que z es función de x y de y. ¿Listo? Entonces aquí definí una función, la diapositiva la definí como f, aquí la estoy definiendo como z. Entonces z es una función de x y y. O básicamente el cambio en la altura del tanque es una función del caudal y de su altura, que es verdad. ¿Listo? Bueno. Ya tenemos nuestra ecuación. Ya lo que vamos a necesitar, no sé si lo recuerdan, voy a poner aquí lo que está acá. Aquí está, por ejemplo, la linealización de una función exponencial. Recordemos que la linealización es simplemente una ecuación lineal que es tangente a un punto. Ese punto se conoce como punto de linealización. ¿Listo? Esto es una animación, entonces no la va a poder detener. Pero en cualquier punto, la linealización es aproximadamente la función en un rango cercano al punto de linealización. ¿Listo?
Si yo linealizo alrededor de 1, la exponencial y la línea recta que pasa por ese punto son aproximadamente lo mismo. Ya en los extremos, cada vez que nos alejemos más del punto de linealización, va a ser peor la aproximación, pero en la cercanía del punto de linealización es buena la aproximación. Esto. Entonces la linealización funciona alrededor del punto de linealización. ¿Listo? ¿Qué punto en un tanque escogeríamos como punto de linealización? ¿Listo? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué punto escogemos? Podría estar asociado, esa podría ser una aproximación, pero existe un mejor punto y es el punto estacionario. Esto, en algún punto el sistema llega a un régimen estacionario, es decir, la altura del tanque se mantiene constante. Si la altura del tanque se mantiene constante, ¿qué le pasa a la derivada de la altura? Cero. ¿Listo? Entonces, si nosotros definimos como punto de linealización régimen estacionario, si nosotros definimos ese punto de linealización, evaluamos la ecuación inicial, entonces acá esto sería 0, va a ser igual a el caudal en el régimen estacionario, y esto ya es una constante sobre a menos a sobre a raíz de 2g por raíz de h, y este h es estacionario. ¿Listo? Eso ya es una constante. De acá podríamos despejar el caudal o podríamos despejar la altura. Depende de qué queremos, qué valor queramos o deseemos controlar. Normalmente deseamos controlar la altura, entonces nosotros definimos la altura estacionaria, por lo tanto el caudal va a quedar definido a partir de la ecuación. De esta ecuación entonces podríamos despejar el caudal y nuestro caudal estacionario sería igual a raíz de 2g h estacionario. Muchachos, si voy muy rápido, me avisan. Ahorita ustedes van a hacer estos procesos por su cuenta, entonces espero que no tengan dudas. ¿Listo? Entonces básicamente aquí estamos imponiendo, estamos el, en el elemento 3 de esta lista de pasos, buscamos o imponemos un punto de linealización. En este caso estamos escogiendo el estado estacionario como punto de linealización. ¿Listo? Básicamente, por ejemplo, si tenemos un aire acondicionado y tenemos que linealizarlo, pondríamos la temperatura de funcionamiento como el régimen estacionario. Yo desearía que este salón estuviera por ahí en 18, pero no está. ¿Listo? Lamentablemente. Listo. Ya tenemos nuestro punto de linealización, es decir, que el valor de x ya sabemos cuánto es y que está relacionado con q. Entonces esto sería q estacionario y y valdría h estacionario. Esto. Les voy a mostrar la serie de Taylor. Aquí la tengo. No, aquí está la serie de Taylor. Esta es la serie de Taylor como nos la enseñaron, escrita en una forma más explícita. La tendríamos de esta forma, todo esto.
Pero nosotros solamente vamos a tomar el término lineal para la linealización. ¿Listo? Acá f va a estar evaluada en el punto de linealización más f derivado con respecto, en este caso, a x, evaluado en el punto de linealización sobre 1 factorial multiplicado la diferencia. ¿Listo? En este caso tenemos dos variables, entonces vamos a tener derivada con respecto a x y derivada con respecto a y. ¿Listo? Entonces, de esa expresión vamos a tener que z, que depende de x y y, va a ser aproximadamente igual a z evaluado en el punto de linealización. Señor. Vamos a despegar la derivada de mayor orden. ¿Listo? Entonces nos queda esta derivada de mayor orden. Acá la puse z, acá la puse x, acá la puse y. Este lo puede haber puesto x, esto lo puede haber puesto y y a este le puede haber puesto z. No va a importar el nombre de la variable. ¿Listo? Yo la pude haber dejado esta como f, esta como q y esta como h. Y el proceso va a ser el mismo. Esto, la variable es como una variable muda, no importa el nombre de la variable. ¿Listo? Lo único importante va a ser el procedimiento. Esta es la que está despejada, por lo tanto, esa es la que se va a linealizar. ¿Listo? Y las otras dos son las que van a sufrir el proceso de linealización. Esto, en este caso, x y y. Si tuviéramos más variables acá en función del tiempo, pues tendríamos más variables para linealizar. Claro. Bueno, pues acá tenemos lo primero, que es evaluar la función en el punto de linealización más la derivada, en este caso parcial, de z con respecto a la primera variable, que sería x. Eso evaluado en el punto de linealización, que en este caso es el punto estacionario, dividido por 1 factorial, más x menos el x en estado estacionario. Ya sabemos que el x en estado estacionario es q estacionario, más la derivada parcial de z con respecto a y, evaluado en estado estacionario, de y menos y estacionario. Esto. Esa es la definición. Ahora, esa definición que tenemos acá, la vamos a aplicar a nuestra ecuación. Esto. ¿Desde dónde? Esto que tengo acá es serie de Taylor. Serie de Taylor. Esto es para dos variables. ¿Listo? La definición de la serie de Taylor truncada en su término lineal para dos variables. Esto va a ser lo mismo si tenemos otra variable. Va a hacerlo acá, por ejemplo. Supongamos que tenemos f de x, y y z. Entonces esto sería f evaluado en el punto de linealización más la derivada de f con respecto a x en el punto de linealización x menos x0 más derivada de f con respecto a y evaluado en el punto de linealización y menos y0 más derivada de f con respecto a z evaluado en el punto de linealización z menos z0. Eso es definición de serie de Taylor. Entonces cada vez que hacemos el proceso de linealización, vamos a tener esto. ¿Listo? Bien. Bueno. Muy bien.
Ya lo que tenemos que hacer es evaluar esto, evaluar esto, evaluar esto, evaluar esto y evaluar esto. Bien. ¿Cuánto vale esto? Lo que tenemos que hacer es simplemente coger la ecuación z, es esta, y reemplazar los valores estacionarios. Esto recordemos que x estacionario es q estacionario y y estacionario es h estacionario. ¿Listo? Entonces, z, x estacionario, y estacionario sería igual a esto que tenemos acá, y acá tendríamos q estacionario sobre a menos a sobre a raíz de 2g por y estacionario, que sería h estacionario. ¿Qué hice? Ahí, reemplacé. ¿Nos perdimos en el reemplazo o no? Que simplemente cogí este pedacito. Sí, ese es el truco. Esto, cuando estamos en régimen estacionario, este término, que es este término, que son exactamente el mismo término, nos va a dar 0. ¿Listo? ¿Se dan cuenta? Esto que tengo acá es esto que tengo acá y es igual a 0. ¿Listo? Cuando estoy linealizando en régimen estacionario, ese primer término de la serie de Taylor va a ser 0. ¿Listo? Tiene esa gran ventaja. ¿Listo? En el único momento en el cual no vamos a poder usar régimen estacionario es cuando toda la ecuación se vuelve 0. ¿Listo? Si toda la ecuación se nos vuelve 0, no tenemos ecuación, por lo tanto tenemos que encontrar otro punto diferente del régimen estacionario. ¿Listo? Pero si la ecuación tiene términos, va a ser un muy buen punto de linealización. ¿Listo? Entonces, esta primera parte nos da 0. Ahora evaluemos esto. La derivada de z con respecto a x. ¿Cuánto es la derivada de z con respecto a x? Aquí tenemos z y esta sería la expresión de z. Por lo tanto, con respecto a x, esto, ¿cuánto da derivada con respecto a x? 1 sobre a. Menos, esto deriva con respecto a x, 0. Por lo tanto, esa es la derivada. ¿Listo? Y esa derivada no tiene ni términos en x ni términos en y, por lo tanto, ya está evaluada en estado estacionario. Entonces ya tenemos el término que iría acá. ¿Listo? Vamos con el siguiente término, que sería este. Entonces sería derivada de z con respecto a y. Eso nos da. Tenemos a z, derivada con respecto a y. Este término no depende de y. Eliminado. Tendríamos este término que sí depende de y. Y nos daría menos a sobre a raíz de 2g por 1/2 sobre raíz de h. ¿Listo? Esa es la derivada, pero esa derivada la tenemos que evaluar en régimen estacionario. Por lo tanto, esa h es estacionaria. ¿Listo? Entonces, ya tenemos este término, ya tenemos este término, ya tenemos este término. Combinamos. Entonces vamos a tener que z, que depende de x y de y, va a ser aproximadamente igual a 1 sobre a, sería este término, multiplicado por
X menos X estacionario, sabemos que X estacionario es Q estacionario, voy a dejar X estacionario por un segundo, menos 1/2 de A sobre A raíz de 2G raíz de H estacionario multiplicado Y menos Y estacionario. ¿Listo? Bueno. Voy a cambiar las X por Q, ¿cierto? Las X por las Q y las Y por las H y la Z por la derivada de H. Acá tendríamos que la derivada de H con respecto al tiempo va a ser aproximadamente igual a 1 sobre A, Q, función del tiempo, menos Q estacionario, menos, acá tenemos un conjunto de cosas. Este conjunto de cosas voy a seleccionar todo esto y voy a decir que esto es una constante llamada 1 sobre R. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Voy a tener 1 sobre R por A. Acá tendría H en función del tiempo menos H estacionario. ¿Listo? Esta ecuación que tengo acá ya es una ecuación linealizada. ¿Listo? Si se dan cuenta, H se conoce como una desviación. H está desviado en H estimado y Q está desviado en Q estimado. ¿Listo? ¿Qué es lo que es ese 1 sobre R? 1 sobre R es todo este término en azul, que es una constante. Si te das cuenta, 1/2 de A por raíz de 2G sobre H estimado, todo eso es una constante. ¿Listo? Y ese es el término R que teníamos en las clases anteriores. Les dije, esa raíz se va a transformar en una R. ¿Listo? Entonces de ahí sale la R. Eso tiene unidades de resistencia hidráulica. ¿Listo? La A no se metió porque la si yo saco factor común a la A, la podría poner acá. Me quedaría esta expresión. Perdón, esta expresión. ¿Listo? La A no hace parte de lo que en hidráulica se conoce como resistencia hidráulica. ¿Listo? Yo también pude haber escrito esto como derivada de H con respecto al tiempo, aproximadamente igual a 1 sobre A. Podría decir que esto es una constante Q, Q menos Q estimado, menos la constante H, H menos H estimado. También lo puedo haber escrito así, solo que se pierde mucho el sentido físico de qué es esa K sub H y qué es esa K sub Q. ¿Listo? Más por la historia de cómo se escribe la linealización. Que se define el 1 sobre R, todo eso que está ahí, el marcado en azul. ¿Listo? Pero si hacen una linealización y ponen la K sub Q y K sub H, está bien. La linealización está bien hecha. ¿Listo? Creo que por convención en hidráulica se hace esto. ¿Listo? Ya tengo mi sistema linealizado. Podríamos desviarlo.
normalmente en los años 90 se desviaba, ya nosotros probablemente no necesitemos desviarlo, que normalmente se aplica, en ingeniería de control se aplica la desviación. Listo para el estudio. Listo. Vamos a hacer la desviación solamente como para tener todo el historial de teoría de control, pero es solamente un cambio de variable. Listo. Señor. Raíz. En cualquier cosa. Eso solo pasa en hidráulica. En las otras, ahorita vamos a hacer un ejemplo con la resistencia que calienta. Y ahí simplemente vamos a ponerle una constante cualquiera. Eso porque no tiene una, no es que no tiene una historia como si la tiene esa constante que nos salió ahí. Esto. Y como les digo, si en el segundo parcial, recuerden que la linealización no aparece en el primer parcial, si en el segundo parcial les aparece la linealización, les aparece un ejercicio de tanques y no lo ponen 1 sobre R, no hay ningún problema. Esto. Solamente una constante. Esto. Que la hayan definido 1 sobre R o la hayan definido K o la hayan definido como quieran, no va a haber ningún problema. Listo, y en el cálculo no va a haber ningún problema, y en el estudio, en el análisis y en el diseño no va a haber ningún problema. Listo, no hay problema en cómo definen ustedes las constantes. Listo. Bueno, entonces regresando a la desviación, desviar una variable, básicamente, estos azules están muy claritos. Voy a desviar la variable, entonces voy a decir que Q desviado es Q en función del tiempo menos Q en estado estacionario. Este Q desviado es función del tiempo. Esto. Simplemente va a ser cambio de variable. Y esta H va a ser H desviado. Entonces va a ser H menos H en estado estacionario. Esto, si yo derivo esta expresión, me va a quedar que la derivada de H desviado en el tiempo va a ser igual a la derivada de H con respecto al tiempo. ¿Por qué? Porque esto da 0 si se deriva con respecto al tiempo. Esto. Entonces vamos a pasar de esta ecuación a esta ecuación con variables desviadas. Va a ser igual a Q desviado menos H desviado sobre R. Listo. Y esta ecuación era la que teníamos en la clase de modelación de sistemas hidráulicos. Listo. Solo que ahí tenemos variables desviadas. Listo. La altura cero, la altura desviada 0 no significa que el tanque esté en 0. Significa que el tanque está en el valor estacionario. Esto. El estudio es un poco más complejo. Yo ya no recomiendo hacer esto. Yo recomiendo dejarlo acá. Esto. Trabajar todo el proceso de transformar a Laplace desde acá. Esto. Solo que si en algún momento, por cuestiones de la vida, ustedes terminan estudiando haciendo una especialización, maestría o cualquier cosa que tenga que ver con teoría de control, ellos les van a explicar la desviación. Entonces, la desviación es simplemente una forma de comprimir la ecuación un poquito más, de manera gráfica, porque las variables están desviadas. ¿Listo? Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Hay alguna pregunta? ¿No hay preguntas?
va a ser 0 cuando estamos en régimen estacionario, y tenemos despejada una derivada. Si no estamos linealizando en régimen estacionario, no nos va a dar 0. Esto es el régimen estacionario el que nos permite que sea 0. Si no, no nos va a dar 0. Esto. Entonces, lo que les recomiendo es siempre hacer el análisis. Hacer el análisis, dio 0, bueno, dio 0 y eliminó el término de la serie de Taylor. No partir con el supuesto de que eso siempre da 0 y lo pongo en 0. Esto. Uy, esa pregunta. Estamos en régimen estacionario, no hay cambios en el sistema. Esto porque está estacionario. Bueno. ¿Bien hasta acá? Muy bien. Entonces voy a borrar esta parte. Ahora que estudiamos la transformada de Laplace de la variable o del sistema desviado y el sistema no desviado. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería la transformada de Laplace de este sistema que no está desviado? ¿Qué nos daría? Tendríamos A, S, H de S menos H0. Ya que es súper importante, esto es altura inicial del tanque, no es altura estacionaria del tanque. Va a ser aproximadamente igual a Q de S menos Q estacionario, esto es una constante, y la transformada de Laplace de una constante es como la transformada de Laplace de un escalón, entonces nos va a quedar Q estacionario sobre S menos 1 sobre R, y acá tenemos H de S menos H estacionario sobre S. Esto, esa es la transformada de Laplace de esta ecuación que no estaba desviada. Aquí estas son así, es aproximado. ¿Ves? Listo, esa es sin desviación. Apliquemos la transformada de Laplace a este sistema desviado, entonces nos va a quedar A, S, H desviado, ds, menos H0 desviado. Por acá tendríamos Q desviado, ds, menos H desviado, ds sobre R. ¿Listo? En ambos casos, si nosotros despejamos H en el primero y Hs en el segundo, nos va a dar la misma función de transferencia. Esto. Despeguemos de la primera HDS. Acá tengo HDS, acá tengo HDS, entonces me va a quedar AS HDS más 1 sobre R HDS. Voy a pasar esto para el otro lado, entonces me va a quedar igual a H0 más QDS menos QDS sobre S más HRS. Eso por la negra. Vamos con la azul. Me va a quedar HDS desviado más 1 sobre R H desviado de S igual a H desviado de la altura inicial más Q desviado.
Esto. Ahí los cambios ya no se ven tan grandes. Yo puedo acá despejar H. Entonces me va a quedar H de S. Por este lado sería, todo esto va a estar multiplicando a la menos 1. Va a quedar AS más 1 sobre R. Se multiplica a este término, a H0 más Q de S menos Q estimado sobre S más H estacionario RS. Y por este otro lado nos va a quedar H desviado, va a ser AS más 1 sobre R a la menos 1 de esto. Entonces, el término que acompaña a Q de S va a ser este. Y el término que acompaña a Q de S desviado va a ser este. Es decir, la función de transferencia para los dos sistemas es la misma. Esto. El problema va a ser cuando resolvamos el sistema de manera temporal. La respuesta temporal de este sistema es la respuesta de la altura original. Esta sería la altura original del tanque. Esta de acá sería la altura original del tanque. Y la respuesta de este sistema sería la altura desviada del tanque. Esto. ¿Cuál es la diferencia entre la altura original del tanque y la altura desviada del tanque? Aquí lo tenemos. Si yo quiero calcular la altura original, voy a ponerlo acá. Yo quiero calcular la altura original del tanque a la altura desviada del tanque. Le tengo que sumar el valor estacionario. ¿Listo? Entonces en la simulación, la altura del tanque, si el tanque está vacío, va a empezar en 0 y se va a llenar. La altura desviada del tanque va a empezar en menos algo y va a llegar a 0. ¿Listo? Por cómo están construidas las dos ecuaciones. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes. Para el diseño del controlador, cuando estemos en la etapa del diseño del controlador, se diseña con respecto a la función de transferencia y la función de transferencia es la misma. Solo que para el análisis de los datos o para el análisis temporal no va a ser igual. ¿Ves? Para que lo tengamos en cuenta. Bien. Listo. Ah, no lo he hecho. Aquí me falta hacer algo. ¿Cuánto es que vale R? Vale lo de allá. Voy a reemplazarla solamente en este pedacito de la ecuación. Entonces, R sería un medio de A 2GH sobre raíz de esto. Muy bien. ¿Cuánto vale Q estacionario? ¿Ustedes lo escribieron o no escribieron cuánto valía Q estacionario?
¿Qué escribieron cuánto valía Q estacionario? ¿O no? ¿Cuánto valía Q estacionario? A por la raíz de 2G. A por, La raíz sí, 2H. estacionario. Listo. Si yo reemplazo eso acá, me va a quedar A raíz de 2G H estacionario. Listo. Bien. Tenemos aquí H. H. Tenemos, lo podríamos escribir de esta forma. Este se me va con esto. Y esto, todo este término, estaría asociado con este término. ¿Cierto? Ahí me está faltando el 1/2. Me va a quedar un 1/2 ahí. No se me va todo, lamentablemente. Entonces hay que dejar. Pensé que se iba a ir, pero no se nos va. Listo. Se lo va a regresar. Esto sería Q estacionario S más H estacionario RS. Listo. Pensé que se iba todo, no se va todo. Listo. Entonces nos va a quedar ese fenómeno ahí. Listo. Muy bien. Pregunta sobre el proceso de linealización, muchachos. H es la altura, pues la altura del tanque medida desde la base, Ah, ¿cierto? Entonces es como, si yo tengo el tanque, HS va a ser esta altura, H desviado va a estar relacionada con un H estacionario y va a estar dada desde ese valor, ¿cierto? Pues las dos van a medir exactamente lo mismo, entonces esta de acá, ese de ahí sería H desviado de X. ¿Listo? Bien. Listo. Pues ahorita ustedes van a trabajar con el tanque cilíndrico y con el tanque cónico. En este momento vamos a resolver, vamos a aplicar la linealización al modelo de calentamiento de una resistencia donde la entrada es el voltaje. Esta ecuación. Sí, ¿listo? Bueno, muy bien. Pues aquí tenemos nuevamente una ecuación diferencial. Me está faltando ahí un diferencial en esta parte, igual a voltaje de entrada al cuadrado sobre R menos HA T, uniendo el tiempo menos el T infinito del T del ambiente. Esto. Voy a hacer la marioneta de ustedes. Les voy a pedir que me digan qué debo hacer. Toca despegar la derivada. Entonces despeguemos la derivada. ¿Cuál deriva? ¿Y cuál es la de mayor orden?
la única que hay. Listo, entonces despejamos la derivada de mayor orden. Tendríamos por aquí voltaje de entrada al cuadrado sobre RMCP menos HA MCP T menos TA. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Identificar las variables que dependen de respecto al tiempo. Entonces tenemos, ¿cuáles? Voltaje, temperatura y temperatura. Ahora, ¿qué hacemos? Reemplazamos ZXY. Entonces tenemos Z va a ser función de X al cuadrado sobre RMCP menos HA sobre MCP multiplica a Y menos Y. Muy bien. ¿Qué sigue? Podemos establecer esto estacionario. Entonces, en régimen estacionario, tenemos la temperatura no cambia. Vamos a tener un voltaje estacionario RMCP menos HA MCP, temperatura estacionaria y temperatura ambiente. Esto. En ese sistema, ¿qué deseamos controlar principalmente? ¿La temperatura o el voltaje? Nosotros podemos manipular el voltaje, pero normalmente queremos controlar la temperatura. ¿Listo? Entonces, vamos a despejar el voltaje en función de la temperatura. Entonces nos va a quedar voltaje al cuadrado va a ser igual a este término R HA menos TA y todo esto raíz. Esta sería la relación entre la temperatura estacionaria y el voltaje estacionario. ¿Listo? Si ninguno de los parámetros cambiara, nosotros podemos definir una temperatura a la cual queremos que la resistencia se ponga y con esa ecuación podemos definir cuál es el voltaje que le tenemos que aplicar a esa resistencia. Si nosotros le aplicamos ese voltaje a esa resistencia y ninguno de los parámetros del sistema cambian, la temperatura va a alcanzar el objetivo. ¿Listo? Desde el punto de vista teórico. Desde el punto de vista práctico es otra cosa porque este modelo es muy sencillo comparado con lo que pasaría realmente en una resistencia. Tenemos aquí un cuadrado. Tenemos un cuadrado. Entonces tendríamos este voltaje, pues pasamos este término para este lado, me va a quedar esto sobre esto igual a esto. Paso este término a multiplicar, me va a quedar RHA por MSP dividido MCP, entonces se cancela MCP con MCP. Nos queda este término que tenemos acá y me va a quedar el voltaje al cuadrado en el otro término. La raíz aparece cuando saco raíz a ambos lados. ¿Eso? Muy bien. Entonces esta es la relación de estacionalidad o lo que va a ser mi punto de linealización. Listo. Ya tengo mi punto de linealización. Ahora, ¿qué sigue? Hacemos serie de Taylor. Como es una serie de Taylor para dos variables, ya la tenemos. Serie Taylor dos variables.
Entonces nos da z de xy va a ser aproximadamente igual a z de x estacionario y estacionario más derivada de z con respecto a x evaluado en el punto de estación estacionario multiplicado por x menos x estacionario más derivada de z con respecto a y evaluado en el punto de linealización y menos y estacionario. Esto. Nunca había estado en un tablero tan bajito. Un tablero tan bajito. Muy bien. ¿Qué sigue? Encontrar los términos. Esto. Aquí tenemos la gran ventaja de que estamos en régimen estacionario, por lo tanto, 0. Lo podríamos evaluar, pero nos va a dar 0. Lo que sigue sería z derivada de x. Entonces, z derivado en x va a ser igual a 2x estacionario sobre r m cp. Listo. Le puse el estacionario porque esta derivada se evalúa en el punto de linealización. Esto, derivada de z con respecto a y. ¿Cuál sería la derivada de z con respecto a y? Menos h a sobre mcp. ¿Algo más? No. Allá la tenemos. Entonces tendríamos que z xy va a ser igual a 2x estacionario rmcp que multiplica a x menos x estacionario menos ha sobre mcp t menos o y menos y estacionario. Esto. Reemplazamos las variables. Aquí habíamos hecho un reemplazo para hacerlo más fácil en Taylor. Ya nos tenemos que devolver. Entonces, acá tendríamos derivada de t con respecto al tiempo. Ser igual a 2 veces el voltaje estacionario RMCP, voltaje menos voltaje estacionario, menos HA MCP, temperatura menos temperatura estacionaria. ¿Listo? Y ahí tenemos la linealización. Ya con esa linealización podemos ir a buscar la transformada de Laplace. Este de acá es simplemente un cambio de variable. Cambio de variable a lo que teníamos originalmente, porque digamos que esas x, y, z no tienen sentido para el problema. De acá, esto es el voltaje, esta es la temperatura. Ya regresamos a las variables que sí tienen sentido para el problema. ¿Listo? Podríamos desviar o no, ya ustedes lo deciden.
yo les recomiendo no desviar y simplemente desde ahí hacer transformada la plaza. ¿La R qué? Aquí no hay resistencia hidráulica, estamos en un sistema electrotérmico, ¿cierto? Entonces, esto sería una constante, podría ser KB y esto acá podría ser una constante KT, porque no tenemos esa historia que sí tiene el sistema hidráulico. Esto. Quiero hacer una pregunta. Esa es nuestra ecuación linealizada. ¿Dónde nos quedó la temperatura del aire? La temperatura del ambiente. La T estacionaria, no, porque la T estacionaria la definimos nosotros, pero sí está inmersa aquí. Esto, el B estacionario, es función de la temperatura estacionaria y la temperatura del aire. Esto, es función de esas dos. Entonces, si cambia la temperatura del aire, cambia el voltaje estacionario. ¿Listo? Muy bien. Ya de ahí seguiría, ya tenemos nuestra ecuación lineal. Ya con nuestra ecuación lineal podemos hacer el procedimiento que ya hemos hecho repetidamente durante las clases, que es aplicar la transformada de Laplace a la ecuación. ¿Listo? Entonces tendríamos, apliquemos la transformada de Laplace en esta ecuación, tendríamos entonces S de ds menos T0, temperatura inicial de la resistencia. Voy a utilizar las constantes KB, BDS menos B estacionario sobre S menos KT TDS menos T estacionario sobre S. De ahí despejo TS, me va a quedar TS por un lado, STS más KT TDS igual, paso este T0 a este lado, T0 más K0, perdón, KB, BDS menos B estacionario DS. Esto multiplicándolo me va a dar más KT T estacionario DS. Sacamos factor común TS, me va a quedar aquí S más KT igual a todo esto. Y finalmente me va a quedar TS igual a 1 sobre S más KT, que multiplica a todo esto, de 0 más KB, BS menos B estimado, B estacionario DS, más KT de estacionario sobre S. Listo. Acá tendría una señal, dos señales, tres señales, cuatro señales. Podría hacer un diagrama de bloques. Entonces tendríamos TDS, sumatoria de cuatro señales,
Todas son señales de suma. Por un lado tendríamos T0, 1 sobre S más KT, ingresándole T0. Por el otro lado tendríamos KB sobre esto, KB sobre S más KT, por aquí ingresándole voltaje. Luego tendría esta otra, que sería menos KB sobre S, SKT, y por aquí ingresaría B estacionario. Y finalmente tendríamos esta que tenemos acá, que sería KT sobre S, S más KT, donde ingresa T estacionario. Listo. Y claramente, esta es nuestra salida, esta es nuestra entrada, por lo tanto, este bloque sería la función de transferencia para diseñar el controlador. Listo. Si se dan cuenta, yo podría reescribir estas de otra de mejor forma. Voy a poner esto aquí afuera para que podamos ver que todas tienen el mismo denominador. Esto, todos los 4 bloques tienen el mismo denominador. Es un denominador de orden 1, ¿cierto? El polinomio del denominador es de orden 1, que también se conoce como ecuación característica. La ecuación característica de ese sistema es S más KT. Todos tienen S más KT. Es una ecuación de primer orden. Estos sistemas térmicos responden de manera exponencial, ¿cierto? La temperatura va a subir desde un cierto valor. O se va a establecer en un cierto valor sin ningún tipo de oscilación. Algo que sí pasa en los sistemas eléctricos o pasa en los sistemas mecánicos. ¿Listo? Preguntas. Dudas, inquietudes. Listo. Bueno. Entonces, muchachos, vamos a tomarnos un descanso. Vámonos hasta las 4:30. A las 4:30 regresamos para continuar con la clase. La idea es que ustedes hagan todo el proceso de modelizado y linealización y encuentren la función de transferencia. ¿Ves? Entonces, vamos a hacer modelizado, linealización y función de transferencia. No, porque el cilindro no está parado. ¿Listo? Entonces tenemos un tanque que tiene una entrada de caudal. Supongamos que tiene salida atmosférica, pero el tanque está
así. Esto es ese tanque cilíndrico. Vamos a tener también un tanque cónico, donde tenemos caudal de entrada y tenemos la salida, y el agua está de esta forma. Listo, vamos a tener de esos dos sistemas hidráulicos. Recomendaciones que seleccionen uno de los dos, empiecen con alguno de ellos dos y luego pasemos a este sistema, que va a ser un sistema electromecánico, donde básicamente tenemos un electroimán que tiene un componente eléctrico que, en este caso, vamos a suponer que la FEM es muy pequeña, entonces va a tener bobina, resistencia, voltaje. Tenemos nuestra variable de entrada. Esto. Ese electroimán va a tener aquí una bola metálica que tiene una masa m, que va a sufrir una fuerza magnética, y esa fuerza magnética es una constante por la corriente por la distancia al cuadrado. Esto. Y claramente vamos a tener la gravedad. Esto. Que estoy poniendo hoy es porque no está en el parcial. Esto. Entonces ahí tenemos un levitador magnético, un modelo simplificado de la fuerza magnética que depende de la corriente y está al inverso de la distancia. Esto, básicamente esa distancia se mide de el centro de la bola a el centro del electroimán. Esto. ¿Ven? Claramente hay una distancia inicial. La bola no empieza en el centro del electroimán. Esto. Tenemos, no sé qué horas son, pero creo que tenemos como 1 hora y media. Pongámosle 1 hora y 10 para modelar, linealizar y encontrar la función de transferencia de estos tres sistemas. Cualquier pregunta o inquietud, aquí estoy. El volumen que tienes que calcular no es el volumen del cilindro, es el volumen de agua en el cilindro. Entonces lo que vas a tener es claramente la longitud del cilindro es constante, pero el área o la altura va a ser función de esta área, o el volumen va a ser función de esta área. Ahí lo que tienes que hacer es cómo se calcula el área en función de esta altura. Puede ser una integral. Solo que la integral, sí, podrías plantear la integral. Eh, Te da un semicírculo. Sí, te da un semicírculo. Y entonces, de pronto, no, normalmente lo que vas a tener, si lo quieres plantear, es un radio, claramente, y tenés pues esto sería una sección circular y un triángulo. Esto. O sea, el área del cilindro es una sección circular y un triángulo.
¿Listo? La altura es función, la altura y el área van a ser función de esa sección triangular y de ese triángulo y de esa sección, porque también si lo planteamos al revés, si lo tenemos así, va a ser sección circular menos triángulo. Eso nos va a dar el área del volumen. Entonces con esos dos elementos geométricos vas a poder calcular la altura. Pero ambos son necesarios. Y por un lado se suma y por el otro se resta. Ahí hay dos tramos. Ah, ¿Cierto? bueno, es porque Ahí sí o están. sí tengo una respuesta. Sí. Si la altura si la altura está por debajo del radio o si la altura está por encima del radio. Sí. Porque tenemos dos elementos en ese cilindro, tenemos dos posiciones. Voy a borrarlas, las voy a volver a escribir un poco más grandes. Tenemos un nivel que está por debajo del nivel del radio. Entonces la altura sería esta. En este caso, h es menor a r. Y por otro lado tendríamos otra, otra posible, otro posible estudio que sería que h sea mayor a r. ¿Listo? Entonces aquí tendríamos esto, que podría ser considerado la sección completa, voy a poner puntos. Entonces sería la sección de arco completa, sección de arco menos la sección del triángulo. De esa forma obtengo la altura. ¿Listo? Y lo importante para la sección del ángulo es conocer el teta, el porcentaje del ángulo, y para el triángulo es conocer básicamente la altura, porque vamos a tener radios de hipotenusa. ¿Listo? Entonces tenemos los radios de hipotenusa y tenemos la altura del triángulo, va a llamar HT. Entonces para la altura del triángulo, llamada HT, en esta configuración va a ser R menos H. El radio menos esta altura nos da el cateto del triángulo. Esta sería el radio. Entonces acá tenemos hipotenusa, acá tenemos altura o tenemos cateto. Podríamos calcular este ángulo. Este ángulo de ahí sería cateto adyacente, entonces sería el coseno del ángulo sería cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Listo? Ahí tenemos el alfa. ¿Listo? Si yo conozco este alfa, alfa sería entonces coseno a la menos 1 de r menos h sobre r. Allá tengo el ángulo. Este ángulo que tenemos acá va a ser este teta. Teta va a ser, en este caso, 2 veces alfa. Esto.
Y el área de un triángulo sería base por altura sobre 2. ¿Listo? ¿Cuánto vale la base? Cambia en el tiempo, pero esa base, pues estoy haciéndola para un triángulo. Entonces, esa base que tenemos para este triángulo es exactamente igual. Entonces, básicamente sería base por, o sea, esta base por esta altura. Y esta base, podemos decir que es R seno de alfa. ¿Listo? Entonces, esta base es R seno de alfa. Tenemos que la altura del triángulo es R menos H. Entonces, esto multiplicado por el R seno de alfa, esto es el área del triángulo. ¿Listo? Y el sector sería básicamente pi por r al cuadrado por 2 veces alfa sobre 2pi. ¿Listo? Entonces el 2 se me cancela con el 2, este pi se me cancela con este pi y esto sería alfa radio cuadrado. Esta sería el área del sector y esta sería el área del triángulo. ¿Listo? Entonces el área del sector es alfa R2 menos el área del triángulo sería RH, R menos H, por R seno de alfa. Esto. Y sabemos que alfa es esto. Alfa sería coseno inverso de R menos H sobre R. Por acá la tengo, la había buscado. Acá la tenemos, que es es pi por R al cuadrado por el valor del ángulo dividido 360. Esto. Yo lo voy a trabajar en radianes, entonces va a ser el ángulo sobre 2pi. Esto porque lo estoy trabajando en radianes. Eso es un porcentaje. Es un porcentaje de la torta. ¿Listo? Entonces, como yo lo tengo en radianes, o el alfa va a estar en radianes, se me simplifica de esta forma. ¿Listo? Entonces, para esta primera parte, donde h es menor al radio, va a ser esta la ecuación. ¿Listo? Vamos para esta otra situación. Aquí tengo un triángulo. ¿Cuánto vale el triángulo? Vale h menos r. ¿Listo? Esa sería la altura, tendría el radio. Entonces, el ángulo alfa va a ser igual a lo mismo. Alfa va a ser el coseno inverso de h menos r sobre r. Y se hace el mismo procedimiento. Ya tengo el ángulo, voy a tener el sector y tengo base por altura. ¿Listo? Entonces tenemos AR cuadrado menos H por R seno de alfa. Aquí el alfa, para este caso, coseno a la menos 1 de H menos R. Esto. Se parecen mucho. Y tendríamos que estudiar la simetría del coseno y el seno para ver si si son exactamente la misma función para los dos lados del estudio. ¿Cierto? Tenemos que el coseno, este sería el coseno inverso. En la gráfica del coseno inverso, miremos. Coseno, arcoseno, arcoseno, plot
Miremos la gráfica del arcoseno. ¿Dónde está la gráfica del arcoseno? ¿Qué cosa? No, aquí es coseno. Para el cálculo del ángulo es coseno, aquí sería el seno. Esto. Pero lo que quiero hacer es estudiar o entender si esto de acá es puede ser igual a esto de acá. Esto. O cuál es la estructura que tiene el arco coseno. Esto. El arco coseno en 0 vale pi medios. No, no tiene simetría. Entonces no lo podría hacer por ese lado. Arco coseno. No, dejémoslo así. Entonces tenemos, ¿cómo se llama? Tenemos dos partes. Al tener dos partes, podríamos calcular el volumen del tanque, que sería la longitud por el área. Y el área en este caso sería eso que tengo acá. Todo eso que tengo acá. Entonces sería coseno a la menos 1 de RH sobre R, que multiplica a R cuadrado, menos RH, que multiplica a R seno de coseno inverso de R menos H sobre R. Esto, ahí está el volumen de un cilindro acostado en función de la altura. Esto. Y como nuestra ecuación diferencial es esta, menos a raíz de 2g por h, entonces tenemos que derivar esto con respecto al tiempo. Claramente, para derivar esto con respecto al tiempo, derivación por partes, entonces tenemos que calcular esta. ¿Cómo? Claro. No. Este tipo de ejercicios tan exigentes matemáticamente no. Esto. Pero sí va a salir una linealización. Claramente esta derivada es un monstruo. Yo en este momento no sé cómo atacarla. Me tocaría buscar cuál es la derivada del coseno inverso. Que no sé cuál es la derivada del coseno inverso. Esto. Aquí está la h. Solamente en el coseno esta parte es fácil. Pero acá tengo h y h. Entonces me tocaría hacer derivación por partes. Una cosa, Sí. básicamente, la base del triángulo es la misma cuerda del arco. Es la misma. El arco, la base del triángulo y la cuerda del arco son. Me estás diciendo que esto es lo mismo que esto. No, la cuerda. La cuerda es la recta que hay entre Ok. ambos puntos. Es la misma. No sé qué hacer con eso, pero por ejemplo, encontré esta. Podría plantear ahí todavía, pero creo que está interesante para mirar. El cálculo del radio teniendo en cuenta la flecha y la cuerda. La flecha es la altura. Tendríamos el radio. ¿Podría qué? Nosotros tenemos el radio, tenemos la flecha. Podríamos calcular la cuerda, pero con la cuerda no sabemos
sea, si encuentras como la cuerda, podemos asociarla al área, podría ser una forma. Entonces, lo que digo, la cuerda es como tal la base del triángulo. Hasta ahí llego. Listo. Bueno, chicos, hasta aquí vamos a dejar el problema del cilindro. Eso porque tendríamos que hacer la derivada de esto. Mientras ustedes van trabajando en el cono, voy a pedirle al álgebra computacional que nos derive esa vaina. ¿Listo? Mientras ustedes se encargan de la otra cosa. Muy bien. Bueno, muchachos, entonces, tenemos que el alfa es el arcoseno de R menos H sobre R. Calculo el área. Él me deconstruye esto en una operación pitagórica y puedo calcular la derivada de H, perdón, de ese volumen con respecto a H. Esto es lo que da. Esto, que es un monstruo.
pero ahí está. Entonces a eso tendríamos que aplicarle linealización para poder hacer transformar de Laplace. Esto, ya saben por qué los tanques no les gusta, los ponen así, no sé. Listo. Y ahora uno con... Listo. Pero a pesar de la complicación del modelo, los sistemas de control son capaces de controlar la altura del tanque. Listo. Pero ya eso lo veremos después. Ahí les queda para el cálculo de la derivada de esto disponible. Ah, bueno, ahí estaba me faltó multiplicar por la longitud, pero pues es una constante. Listo. Entonces nada, sigamos entonces con el cono. Para el cono tenemos el volumen del cono. Y el volumen del cono tenemos... No estaba funcionando. Tenemos que el volumen del cono, a utilizar una de las expresiones que tenemos ahí, es pi por r al cuadrado por h sobre 3. ¿Listo? Solo que este radio es el radio de la base y el radio básicamente es función de la altura. Esto, dado un ángulo. Ese ángulo que tenemos ahí, lo voy a llamar alfa, HR. Este es un ángulo constante y acá sería cateto opuesto sobre adyacente, esto sería el tangente de alfa, sería radio sobre altura. Y acá podemos simplemente definir que el radio es h tangente de alfa. Entonces esto lo podríamos escribir como volumen va a ser igual a pi por r, donde r es eso que tenemos acá, entonces sería h cuadrado tangente de alfa cuadrado h sobre 3. Listo. Sería el r cuadrado, tengo h, entonces sería h al cubo, tendría h al cubo por pi por tangente de alfa sobre 3. Listo. Este es mi volumen. La derivada del volumen con respecto al tiempo sería entonces derivada de todo esto con respecto al tiempo. Tendría pi tangente de alfa sobre 3 constante por h3. Esa derivada del volumen con respecto al tiempo sería igual entonces a pi tangente de alfa sobre 3 por 3h2 por dh dt. Se cancelan los 3 y tendríamos esto. Listo. Ah, sigue al cuadrado, sí, sí. Sigue al cuadrado. Listo. Entonces básicamente esto de acá es una constante. Entonces podemos decir que esto es volumen con respecto al tiempo de constante h cuadrado de h de t. Eso es el volumen. Ese es el cambio del volumen que va a tener o que va a sufrir este cono. Si lo llevamos a la ecuación del tanque, entonces tendríamos que eso va a ser CH2 de H de T igual a Q, que depende del tiempo, depende del tiempo, depende del tiempo, menos A raíz de 2G por H, que depende del tiempo. Ya tenemos nuestra ecuación diferencial no lineal. ¿Esto? Ya la tenemos ahí.
¿Qué hacemos? Pues el primer paso, después dar la derivada de mayor orden. La derivada de mayor orden sigue siendo esta. Entonces vamos a tener de h de t igual a q de t sobre c h cuadrado menos a raíz de 2g. Y acá tendríamos, esto sería h a la 1 medio. Y acá tendríamos h a la menos h a la 2. Eso nos daría 3 medios en la parte de abajo. Tendríamos h a la 3 medios en la parte de abajo. Listo. Esa es la ecuación. ¿Ya que sigue? Ah, me falta la c. Esta c es básicamente todo esto. ¿Listo? No, ese término va a ser la c para no tener que cargar con ese valor en todo el proceso. Muy bien. Ahora que sí. Está estacionario. Entonces, régimen estacionario. En régimen estacionario, la derivada se vuelve cero. Va a tener un caudal estacionario sobre c h estacionario al cuadrado menos a raíz de 2g sobre c h 3 medios estacionario. Listo. ¿Qué podemos hacer acá? Podemos despejar q estacionario. Q estacionario, voy a regresar esto a lo que teníamos antes. Va a ser más fácil esto. Se pasa para este lado y me va a quedar que esto va a ser simplemente 2g h estacionario. Listo. Ahí está. El caudal va a ser simplemente eso. Ya tenemos nuestro caudal estacionario. Ya que tenemos que hacer, serie de Taylor. Antes va a convertir las variables. Va a tener aquí z. Esto va a ser x sobre c y cuadrado menos a raíz de 2g sobre c por y a la 3 medios. Listo. Aplicamos serie de Taylor. Me va a quedar z. Como estoy en estado estacionario, este z en estado estacionario va a tender a 0. Va a tener derivada de z con respecto a x. En estado estacionario, x menos x estacionario más derivada de z con respecto a y, estado estacionario, y menos y estacionario. Listo. Y ya nos toca aplicar las derivadas. Entonces, esto con respecto a x, z derivada con respecto a x, va a ser igual a 1 sobre c y cuadrado, y esto evaluado en estado estacionario, esto sería y en estado estacionario, derivada de z con respecto a y en estado estacionario sería igual a, lo primero sería x sobre c, ahí tendría menos 2, entonces menos 2
y a la 3 en estado estacionario, x en estado estacionario, menos, ahí tendría y a la menos 3 medios, entonces quedaría 3 medios, y menos 3 medios menos 1, eso nos daría menos 5 medios, raíz de 2g, sobre c, y a la 5 medios en estado estacionario. Esto, esa sería la maravillosa derivada. Entonces, esto lo va a llamar constante para x, esto lo va a llamar constante para y me va a quedar entonces z es igual a k constante para x, x menos x estacionario, más k por y, perdón, ky por y menos y estacionario. Y ahí tendríamos la ecuación linealizada. ¿Listo? Claramente ya hay unos parámetros que van acumulándose, ¿cierto? Por un lado teníamos que c era pi tangente al cuadrado de alfa. Si no estoy mal, Jole, y me corriges. C era esto. Listo. Entonces ya tengo esa constante que tengo que calcular, luego meterla acá y calcular esa constante, y luego meter acá todas estas constantes para calcular esa constante, para mantener los valores correctos. Ya podría entonces reemplazar las variables por las variables reales. Entonces esto sería derivada de h con respecto al tiempo de kx de x es q menos q estacionario más ky por h menos h estacionario. Ya tengo entonces ecuación linealizada. Después de la ecuación linealizada, ¿qué hacemos? Hacemos transformada de Laplace. Hagámoslo acá. Entonces tenemos S h de s menos h0 igual a kx q de s menos kx q estacionario sobre s más ky h de s menos ky h estacionario sobre s. Tendríamos que despejar h de s, pues quedaría h de s s menos ky. Me está quedando un menos porque por aquí no le saqué el menos a esto. Igual a k0 más kx q de s menos kx q estacionario sobre s menos ky h estacionario sobre s. Aquí tenemos entonces h de s, acá tenemos q de s, entonces esto sobre esto sería la función de transferencia. Escribámoslo acá. h de s sobre q de s sería kx sobre s menos ky. Esto. Resolvimos. Encontramos la función de transferencia y si nos damos cuenta, yo podría propagar este menos, que es importante. Aquí esto podríamos decir que es menos, por lo tanto este acá nos va a quedar menos, este nos va a quedar menos, este nos va a quedar menos, este nos va a quedar más, este nos va a quedar más, este nos va a quedar más. Y este de acá nos va a quedar más. ¿Listo? Luego les explico por qué es importante que ahí haya un más.
¿Listo? Pero nos da, pues, nos da que esta constante que tenemos acá es negativa, por lo tanto esto de acá nos da positivo. ¿Listo? Muy bien. Si se dan cuenta, el modelo linealizado es igual que el modelo de un tanque con área constante. Y si hubiéramos hecho este modelo, si lo linealizamos, vamos a llegar a algo parecido, donde claramente la constante Kx y la constante Ky van a ser unos monstruos, pero siguen siendo unas constantes. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, para tanques como este, para este tipo de tanques, donde el modelo teórico es muy difícil a nivel de cálculos, lo más fácil es, si yo tengo el tanque, lo lleno y tomo los datos y veo cómo responde. ¿Listo? Cuando el modelo se complica y tengo el acceso al sistema, tomo los datos con el sistema y ya construyo un modelo a partir de los datos. Eso lo vamos a ver más adelante, cómo construir modelos a partir de los datos, porque para ese sistema donde el modelo teórico resulta siendo tan difícil, podríamos utilizar los datos. ¿Listo? Y digo difícil si lo estamos haciendo a mano, porque ya con el computador podemos hacer todo lo que yo he hecho el día de hoy, lo podemos hacer utilizando el paquete de cálculo simbólico de Python, SymPy, todo se puede hacer ahí. Entonces nos va a botar el modelo, lo único que tenemos que hacer es reemplazar los valores y nos va a entregar las constantes. Entonces también se puede hacer. ¿Listo? Antes de tener software de cálculo simbólico era muy complicado y era más fácil tomar los datos. ¿Listo? En este caso podemos utilizar esa librería de cálculo simbólico. Hace 18 años, cuando yo estaba aprendiendo cálculo simbólico, las licencias eran de $10.000 para poder hacer álgebra computacional o cálculos simbólicos. Esto ya en este momento, paquete de Python gratuito. Esto, y funciona perfecto. Muy bien. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Gabriela está tostadísima. El resto está tostadísimo, ¿o qué? Sí, están tostados. Entonces, nada, este, les queda de tarea. Esto. Si tienen alguna pregunta sobre ese, me escriben por Teams o me agendan o van a la oficina si tienen alguna duda y resolvemos. El próximo lunes tenemos parcial. El parcial va hasta el tema asociado al primer parcial, que es sistemas. ¿Qué está pasando? Hasta sistemas hidráulicos. Listo, entonces vamos a tener sistemas mecánicos, sistemas eléctricos, sistemas hidráulicos en el parcial. El parcial va a tener ecuación diferencial, transformada de Laplace, función de transferencia y diagrama de bloques. Esto. Eso para 4 puntos, un punto mecánico, un punto eléctrico, un punto hidráulico y un punto mixto. El parcial se gana con 3 modelos completos. Tienen un cuarto, no de bonificación, sino de puntos extra por si en alguno de los otros se chulean algo. ¿Listo? Si tienen confianza, pueden hacer 3 modelos, entregar el parcial, tienen 5. Si no tienen tanta confianza, si no tienen tanta confianza en ustedes mismos, hacen los 4 y
esa suma de puntos debería dar 5. ¿Listo? Bueno, muchachos, un placer. No sé si tienen alguna pregunta, queja, reclamo o chisme.